Lo que pasa ahora. 8 de la noche, 50 minutos. Pasa ahora y se los contamos a esta hora en Recap Blue. Lucas, ya hay una comunicación del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las revelaciones que hizo la unidad investigativa de Noticias Caracol alrededor de cómo las disidencias de alias Calarcá habrían infiltrado varios estamentos del Estado. En este comunicado que le entregan, o en esta comunicación muy corta que le entregan a Juan Camilo Merlano, corresponsal de Noticias Caracol y de Blue Radio, allí en Washington, el Departamento de Estado dice que sabe de los reportes sobre los cuales se indica un vínculo entre la administración del presidente Gustavo Petro y las disidencias de las FARC. Sí, señora, respuesta que entrega un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos que dice lo que usted estaba diciendo. Somos conscientes, estamos al tanto de estos reportes sobre algunos vínculos o que plantean presuntos vínculos entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y algunas de estas figuras y algunos disidentes de las FARC, que además dicen aquí, Silvia, es una FTO. Una organización terrorista extranjera. Uh-huh. Debido a nuestra histórica relación muy cercana de cooperación en seguridad, le solicitamos a la administración Petro, al gobierno del presidente Petro, a la Fiscalía General de la Nación y a las otras instituciones colombianas para investigar a profundidad estas alegaciones, estas afirmaciones y tomar todas las medidas apropiadas, todas las acciones apropiadas. Es lo que dice hasta ahora el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Lo dice un portavoz en respuesta a Juan Camilo Merlano. Y esto es importante, Lucas, porque la administración Trump, entre las razones por las que incluye al presidente Gustavo Petro en la lista Clinton, está el fracaso de la paz total, pero dice Estados Unidos que esa política de paz total lo que ha hecho es darle más posibilidades a grupos terroristas como las disidencias de las FARC para seguir narcotraficando, que esto ha sido casi que como una pase para traficar más con drogas. Claro, y es que acuérdese, Silvia, que ha habido dos escenarios en los que el Departamento de Estado, sobre todo, pero la administración de Donald Trump, pues ha criticado la paz total del presidente Petro. El primero, en el memorando de desertificación del país, uh-huh, donde se incluye un capítulo donde país por país se va justificando y se van dando las razones por las cuales se certifica o no se certifica el país. Y en el caso de Colombia hay un párrafo muy duro en el que la administración Trump critica la política de paz total del presidente Gustavo Petro y los resultados que ha obtenido ya a más de 3 años de estar en el poder. Esa fue la primera vez que hay una crítica dura, porque pues ya había sucedido, Silvia, en el contexto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Uh-huh. Cuando se presenta el informe trimestral que presenta este reporte, la misión de verificación de la ONU en Colombia. Aquí ya el embajador de Estados Unidos ante la ONU pues había dicho: oiga, nosotros estamos preocupados, uh-huh, había puesto en duda incluso la financiación y los recursos para esta misión de verificación, pero el otro escenario fue justamente, como usted lo dice, cuando se incluye al presidente Gustavo Petro en la famosa lista OFAC o en la lista Clinton. Aquí nuevamente en el memorando que se envía, esta vez no desde el Departamento de Estado, sino desde el Departamento del Tesoro, nuevamente se vuelve a mencionar la paz total. 8 de la noche, 58 minutos. El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de un portavoz, entonces, le pide a la Fiscalía y a otras entidades a tomar cartas en el asunto, ir hacia la investigación y determinar exactamente qué es lo que está pasando y cómo estas disidencias se habrían infiltrado en varios estamentos del Estado. Y estamos hablando nada más y nada menos que de la Dirección Nacional de Inteligencia, por un lado, pero también del Ejército. Valentina, durante todo el día había sido noticia el silencio de la Fiscalía, porque ha pasado más de un año desde que se incauta este material que estaba a manos de alias Calarcá y no había pasado absolutamente nada hasta anoche, que la unidad investigativa de Noticias Caracol revela este escándalo
de grandes magnitudes. Y es que esa era una de las aristas, Silvia y Lucas, con las buenas noches, de por qué, si la información estaba ahí, si se había incautado y estaba bajo cadena de custodia, pues no se había conocido, al menos públicamente, alguna investigación, alguna línea nuevamente relacionada con las disidencias y las posibles irregularidades en medio de su conversación con el gobierno nacional, y en especial por qué no había imputaciones, sabiendo que había suficiente información, como lo reveló Noticias Caracol, pues para involucrar a más personas en esta investigación. Pues luego de ese silencio, la Fiscalía General de la Nación está emitiendo un comunicado con varios puntos en los que prácticamente termina reconociendo que sí tenía que haber investigado estas presuntas alianzas entre grandes altos cabecillas de las disidencias y miembros de la fuerza pública, donde estaría de por medio también información muy importante de inteligencia, y por eso está ordenando entonces una investigación. Este comunicado lo comienza confirmando que efectivamente en ese 23 de julio de 2024 en la vía Cianorina, Antioquia, se incautó importante material de información, de documentos digitales, y ellos intentan, digamos, justificar un poco los avances que habían tenido, asegurando que se habían logrado hasta el momento 3 condenas de integrantes de las disidencias que están pagando incluso pues hoy sus respectivas penas en prisión, con la información basada en esa archivos que fueron encontrados en ese momento y que fueron revisados. Insiste además que durante este tiempo se ha mantenido diferentes revisión y cruce de información, que el más reciente fue el pasado 24 de septiembre, pero que, tener en cuenta la gran cantidad de información hallada, continúa todavía en verificación. Dice además que entonces que ha servido esta información para judicializar a 28 disidentes del Frente 36 de las FARC que, pese a que han intentado acercamientos con el gobierno, volvieron a delinquir. Hay que decir también que en este caso, y acá es donde comienzan a reconocer que sí, evidentemente hubo una falla, o al menos hubo una demora a la hora de iniciar esas investigaciones, es que ellos empiezan a ordenar, incluso la instrucción llega por parte de la Fiscal General de la Nación, Luz Ariana Camargo, la intervención inmediata del delegado contra la criminalidad organizada para que avance en esas líneas de investigación sobre la posible cooptación de agentes de inteligencia, es decir, que disidentes estén sobornando o estén en alianzas con agentes de inteligencia de la fuerza pública y con otros integrantes del Ejército Nacional por parte de esta facción de las disidencias, que investigue también y que agilice la línea de investigación cuando se habla de amenazas a la seguridad nacional, de financiación de la campaña a la presidencia y de otras alianzas entre actores ilegales con la creación de estas fachadas o estas empresas falsas de seguridad privada, que fue uno de los puntos que encontró Noticias Caracol de lo que estarían ofreciendo a los disidentes, de crear esas falsas empresas para facilitar la entrega de transporte blindado y de seguridad, y en especial de legalizar el porte de arma de estas personas. Allí entonces termina reconociendo que sí hay elementos suficientes para comenzar de una vez la investigación por esta línea, y también dicen desde la Dirección General de la Fiscalía que durante estos 16 meses no recibieron por parte de los delegados de Antioquia y de la criminalidad organizada algún reporte de información recopilada, posibles hechos o conductas que fueran como tal de su competencia. Ellos insisten en que la información por ahora permanecía en esos niveles regionales. Y acá la otra noticia de este pronunciamiento es que le está pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que investigue al general del Ejército, Juan Miguel Huertas, actualmente comandante de todo el personal del Ejército, que se encarga de definir quiénes ingresan y salen de la institución, precisamente porque ha sido mencionado en varias ocasiones en esos archivos, y por eso le está pidiendo entonces a la Corte Suprema de Justicia que también lo investigue. Y continúa General entonces Valentina, sí, señora, que a propósito, a través de un comunicado hoy también negó cualquier vínculo con las disidencias de las FARC. Dijo además que durante el tiempo en que en teoría esto habría pasado, estaba en calidad de retirado y no tenía acceso ni a vehículos blindados ni a información del Ejército. Lo que pasa es que la investigación de Noticias Caracol tiene una serie de pruebas, pero además tiene el testimonio de uno de esos disidentes de las FARC, disidentes de alias Calarcá, que cuenta detalles sobre cómo se dieron estas reuniones en Bogotá para la creación de empresas de seguridad fachada que permitieran el uso y el porte de armas de manera legal, y también el acceso
a vehículos blindados. A vehículos blindados para facilitar el transporte. Incluso, digamos, una de las denuncias más graves que hace el informe Noticias Caracol es que este general estaría ofreciendo también la posibilidad de que no estuvieran otra vez involucrados en retenes de la fuerza pública, que fue lo que ocurrió el año pasado en el departamento de Antioquia. Ese general también termina negando cualquier viaje o reunión en Venezuela. Asegura que los registros de Migración Colombia indican que no ha visitado ese país. Sin embargo, las pruebas estarían demostrando lo contrario. Entonces, acá la Fiscalía está ordenando ahora sí una investigación basándose en todas estas pruebas, en los archivos, en las conversaciones que tiene para identificar esas posibles alianzas entre ilegales y miembros de la fuerza pública y en especial una investigación